Bienvenidos a su podcast Entre Axiomas y Tazas. En esta ocasión, como siempre, Bruno e Israel. En esta ocasión vamos a hablar de conjeturas. Bueno, antes de eso, me causa mucho ruido siempre que cuando tengo que decir mi nombre no pueda decir Israel. O sea, tiene que ser Israel. Como que mi cerebro se pausa por un segundo de tienes que decir y por eso me trabo cuando comienzas tú. Que es como así, cierto. Hay que respetar el español, claro. Hay que respetar esas partes. Me alegra que no haya tenido nada que ver con cierto país tan apreciado por mucha gente. Justamente en el podcast que te envié, es que hay 4 partes de la Primera Guerra Mundial. Ya en la segunda parte sí hablan de los tratados con Israel y Palestina y porque ahorita está todo el rollo. Y sí es como, pues todo es culpa de Francia e Inglaterra. Y es como, claro que sí, es culpa de Francia e Inglaterra. ¿Y Alemania no le estaba echando la mano? En ese momento no, porque, o sea, sí dicen que no, lo que hizo Alemania, pero en general hablan sobre los tratados o los tratos ocultos, como la diplomacia oculta, y que pues Estados Unidos dijo prohibido porque nadie me está poniendo a mí. porque nadie me dijo que eso existía. Y entonces se prohibió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, ajá. Y pues agradecemos sus comentarios porque al menos cuando estamos grabando este video ya se terminó la miniserie o sea, ya de subir, de la miniserie de Los Herederos, que vamos a ver si con el apoyo de ustedes pues seguimos haciendo una segunda temporada, pero ya más específica. O sea, ya no podemos seguir más allá en el tiempo. Sí, ¿no? Pero podemos hacerlo más específico, incluso por regiones, por países, ya haciendo los siglos, por rama de las matemáticas. Por rama. Entonces, sí es posible seguir y hacerlo más, incluso más profundo, porque pues va a ser más específico. Entonces, ahí denle cariño a esa miniserie que acaba de terminar y nosotros continuaremos haciendo esos episodios. Pero sí, hoy vamos a hablar de conjeturas. ¿Tú tienes alguna conjetura de lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Tú tienes alguna conjetura? No estoy seguro de tener alguna conjetura de qué va a pasar ¿De qué? en esta vida. ¿Entonces tienes una hipótesis? Tampoco. Tienes una proposición, pero que ni para nada. Pero que no sirve. Pero a ver, más despacio. ¿Cuál es la diferencia entre conjetura e hipótesis? Bueno. Pero un más despacio. ¿Qué es cada una? ¿Qué es? Bueno, este episodio viene después del episodio de axiomas. Entonces, sí, viene después, la semana después. Que va a ser la primera semana de junio, según yo. Este episodio va a salir esa semana. Ya comenzando el mundial. Pero la cosa es que en el episodio anterior de axiomas, pues vimos que la importancia de hacer las definiciones para entender ciertas cosas. Y pues sí, la definición de qué es una conjetura y qué es una hipótesis es muy importante, incluso solo para diferenciarlas. Y por qué hoy solo vamos a hablar de conjeturas. Ahora, una conjetura en nuestro lenguaje normal, pues yo lo tomo como algo que estás creando para dar respuesta a algo que sucedió en forma normal, el día a día. O sea, es como estoy conjeturando algo, sí estoy dando como una explicación a algo que está sucediendo o algo que sucedió, como yo conjeturo que pasó esto para que sucediera esto, o dado que pasó eso va a pasar esto. Es como una predicción, por así decirlo, con base a la información que tengo. No te lo negaré, es una forma muy válida de aplicarlo, pero me resulta muy poco familiar el haber escuchado que alguien diga, yo conjeturo tal cosa, siendo sincero. Pero me parece un uso adecuado. Es que aquí hay un problema, un problemón, porque conjeturar y dar hipótesis y dar una teoría en un lenguaje no científico prácticamente significa lo mismo. O sea, son 3 palabras que van a ser lo mismo y que es de ¿vale? O sea, qué chido sinónimos, pero en realidad no son sinónimos.
Pero sí, la RAE al menos nos dice que es un juicio, en el léxico como día a día, es un juicio que se forma de algo por indicios u observaciones. Entonces es algo que dices, juzgar. Entonces sería válido decir que conjeturo que le gustó a alguien. Sí, sí, o podrías decir, sí, sí, o sea, puedes conjeturar si se está acercando a una verdad esa conjetura, como dices, sí o sí, pero si es muy floja esa conjetura, o sea que no tienes muchos argumentos, podría ser una hipótesis, que esa es la gran diferencia. Ok, entonces, Ajá. no me fumes por esto. Si me voltea a ver y me sonríe, sería una hipótesis de que le gusta. Pero si se sienta a mi lado, Tampoco, pues, no, ninguna de esas acciones confirma nada. bueno. Por eso las definiciones son importantes. Más que nada, al menos en matemáticas, porque justo quita esas ambigüedades. Quita eso de si pasa eso, entonces sí. Una conjetura matemática al final va a ser una proposición que se prevé verdadera, pero aún no está demostrada. O en otras palabras, una premisa, una idea, una idea que tiene muchos argumentos atrás para poder decir que sí es verdad, pero que todavía no se encuentra la demostración matemática que avale que en verdad sea verdad. Pero tiene que tener como mucho apoyo para que sí sea una conjetura, que se pueda decir conjetura. A veces ese apoyo puede ser solo por el hecho de que una persona de prestigio lo dijo. A veces, o sea, justamente aquí ya no importa mucho porque pues puede ser conjetura o hipótesis y es de, sí, puede pasar o no puede pasar. Pero una hipótesis al final de cuentas va a ser una tipo conjetura, o sea, es casi una conjetura pero con menos apoyo, que tiene menos evidencia a su favor para decir que al final de cuentas sí va a ser verdad. Entonces ahí tenemos esas dos diferencias. Hoy solo vamos a hablar de conjeturas, aunque muchas veces se ponen a la par, pero quisiera como recalcar que las conjeturas tienen como un pasito más a decir que son verdad que las hipótesis, porque hay muchas hipótesis y hay muchas conjeturas, pero las conjeturas tienen pues barrio que les respalde prácticamente. Pues sí, tiene. Ajá. Aunque hay conjeturas que lo dijeron así de la nada una persona, por ejemplo Fermat, y dijo, sí, funciona. Pero resulta que en poquitos casos, pues ya no, que ahorita hablaremos de eso. Pero, ¿quieres leer qué significa conjetura? Del único diccionario que hay en mi casa. Que irónicamente está en inglés. Todo un políglota, mi bro. Lo intenté buscar en español. Dije, ¿por qué no en este libro de gramática? Pero pues no. Muy bien, vamos a ver. Conjetura es la formación de una idea u opinión desde información no verificada o incompleta. Pero hay otra forma de decir o de definir conjetura. No, es lo mismo. Sí. Es una opinión, una sospecha basado en evidencia. Sí, o sea, lo mismo. Es lo mismo. Ahí lo cortas en el primero. Listo. ¿De qué año será este diccionario? Es verdad. A ver, lo sacaste de una biblioteca. Biblioteca, no, pero... Esa es la página legal. ¿Verdad? 1978. Pues sí, en efecto, hay cosas en este mundo donde uno no... Pues es que hay definiciones que no van a cambiar, pero el que dijo que una conjetura es una teoría también se pasó de lanza un poquito, ¿no? Es como... ¿Te encontraste a esa persona? No. Pero aquí justamente dice lo de conjetura, el origen de la raza humana, ¿no? Es como, son conjeturas, son puras conjeturas,
pero en general, sí, pues sí se podría decir que son conjeturas. No sé. O sea, suena más a teoría, pero la teoría en ciencia, una vez más, es algo que ya está prácticamente confirmado. Algo que tiene tanta evidencia que dicen sí, es verdad. Claro, la teoría de evolución. Digo, es de que en este caso, pues, el origen de la humanidad tiene que ver más con biología que con una cuestión de matemáticos. Pues sí, o sea, no. Y pues justamente, decir cuando se dijo, pues ya sabemos, comparado a 1978, hace ya casi 50 años, ¿quién lo diría? Pues realmente las cosas han cambiado. Y mucho más de lo que podríamos decir porque todavía no nacimos, entonces. Sí, o sea, las cosas cambian. Pero las definiciones deberían de ser eternas. O sea, al menos los teoremas lo son. O sea, las verdades matemáticas, el teorema que te salió de Pitágoras hace 7,000 años, que tal vez los egipcios ya lo usaban desde el principio, ya era verdad y seguirá siendo verdad, porque no importa los números en sí o los símbolos que les hayas dado a los números, sino la idea que tienen detrás. En efecto, esa es una de las partes más bonitas de las matemáticas. Pero las conjeturas necesitan, es como esta parte de ya casi llegas a ese punto más alto de lo que tienes en matemáticas, de que va a poder ser verdad y para siempre, pero todavía no, es como Anakin, te damos el puesto de maestro, pero no te otorgamos te damos el lugar en el Consejo Jedi, pero no te damos el rango de maestro. Pues de hecho, justamente, últimamente estuve pensando en una conjetura y me di cuenta que en general es más o menos como la frontera en la que está la humanidad. Así como ya mencionamos a Pi, que se buscan más hijitos, porque pues es una forma de decir, estamos avanzando. Así como una forma de probar nuevas computadoras, o incluso, en algún momento, las dichosas computadoras cuánticas. Cuando sean. Entonces, las conjeturas son otra forma de decir estamos avanzando. Hubo conjeturas que ya no son conjeturas y que se demostraron. Pero realmente si nos ponemos en los pies de aquellos que intentaron tratar de decir si eran o no, realmente ellos estaban en la frontera. Y afortunadamente, por ejemplo, el de Fermat y otras que vamos a mencionar en otro capítulo. Ya famosas que se hicieron. Pues esas conjeturas ya fueron aclaradas, resueltas, y es un paso más que se ha logrado, pues, dominar del área. Pero hay otras conjeturas que están activas. Y esas son las que representan una pelea actual entre matemáticos y el desconocimiento. Y pues claro, no solo hay fronteras aquí en matemáticas. Y no estoy hablando de fronteras políticas. También, por ejemplo, lo del mensaje de Artemis 2. Esencialmente es otro punto donde estamos en la frontera como especie. Aunque en realidad no fue alunizaje, porque nunca, o sea, no aterrizaron en la Tierra. En la Luna. Solo rodearon a la Luna para tomar capturas y imágenes del lado oscuro de la Luna y ver todo eso. Entonces, alunizaje no fue. Pero entiendo a lo que quieres llegar. Que fueron a la Luna después de bastante tiempo y en nuevas circunstancias. Entonces, es otra vez ir a visitar ese punto donde pues no sabemos qué hay después. Digo, no tan literal. Ya hemos visto mucho más lejos. Pero aquí estamos buscando certezas. Entonces, pues bien. ¿Con qué conjetura te gustaría iniciar? Tú decías que estabas pensando en una conjetura. Sí, no es como que yo hubiera conjeturado algo. Pero prefieres que diga la mía. Es más sencilla la mía. Y si es de teoría de números igual. Y esta ya tiene un papel un poco más curioso. Pero sí, por ejemplo, hablando un poquito de lo de la frontera, sí siento que es como el avance de la humanidad del pensamiento, pero por ejemplo, pero, por ejemplo, la de Fermat,
que ocupa como prácticamente la estructura del triángulo de Pitágoras, pero para n mayor a 2 y todo eso entero, bla, 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 bla. Hablaremos de ello en un episodio como bien lo dijiste. Tardaron 350 años en resolverlo. O sea, tardaron un buen... Y Fermat ya había dicho como, ya tengo mi conjetura. O sea, de hecho no es conjetura, es mi teorema, porque ya tengo la prueba, ¿no? Nada más que según no le alcanzaba el sitio donde tenía para apuntar, entonces la dejó ahí. Los apuntes de él siguieron adelante y apareció y pues intentaron muchas generaciones de matemáticos, mentes brillantes en su totalidad, que no lo lograron, casi lo dejaban, volvieron y otra vez. Pero la conjetura, al final, ahorita que lleguemos a eso, la conjetura no es una frontera, pero siento que no es una partida para poder decir si avanzamos o no. Porque, pese a que sí, o sea, la mayoría de las conjeturas que se demuestran sí significan un avance muy grande. Existe el teorema de incompletitud de las matemáticas, que hablamos un poquito de eso en el episodio de axiomas, pero prácticamente dice que van a haber verdades que no van a ser posibles de demostrar, entonces una conjetura puede ser esa verdad. Sí, justamente. Hay conjeturas que no son demostrables y que, pues, justamente no lo sabemos. Es como si estuvieran emitiendo una serie en la cual nosotros, como especie, no somos autor y queremos saber cuál es el siguiente capítulo. No sabemos qué va a pasar. Si se va a morir el protagonista favorito. Si lo van a partir por la mitad. Oh. Goyo referente. Pero no sabemos. Justamente, no lo sabemos. Es por eso que en este caso no emiten un capítulo. Tenemos que ir a desbloquear ese capítulo. Justo, o sea, que exista la incompletitud no significa que dejemos todo y ya no hagamos nada. Pero pues el avance puede tardar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Aún así se piensa que Fermat no tenía una buena demostración acerca de lo que había propuesto, porque se ocuparon matemáticas muy avanzadas para demostrarlo, pero pues así está la cosa. Pero ahora sí, la primera conjetura del día de hoy, y una conjetura que muchos que están en el círculo matemático van a conocer, y es la conjetura de Goldbach. Esta conjetura nos dice que cualquier número par mayor a 2, o sea 4, 6, 8, 10, siempre se puede escribir como la suma de dos números primos. Y ya, es lo único que nos dice. Es un enunciado muy sencillo. O sea, si tú tienes 4, por ejemplo, lo puedes hacer en la suma de 2 más 2. Si tú tienes 6, puede ser 3 más 3. Si tú tienes 8, puede ser 5 y 3. Si tú tienes 10, pueden ser 5 y 5, y así nos vamos con cada primo. Y con cada número par, y pues va a tener una suma de dos números primos. Esto me recuerda mucho al teorema fundamental de la aritmética, según yo sé de la aritmética, que es que cualquier número tiene factores primos. O sea, cualquier número que tengan, cualquiera, se puede descomponer como la multiplicación de números primos, sin necesidad de un número que no sea primo. Ajá. Bueno, me gustaría completar el teorema fundamental de la aritmética, muy bonito. Hecho por Gauss, demostrado por Gauss. Grande Gauss, que no hace bien ese muchacho. O así. Que esa descomposición en números primos es única para todos los números. Y eso es súper importante para ese teorema. Pero justamente Goldbach dice, pues no vayamos a multiplicaciones, vayamos a sumas. Lleva 250 años. O sea, sin demostrarse, más de 250 años sin demostrarse. Pero existe, por ejemplo, aquí la conjetura débil y fuerte. Por ejemplo, Goldbach dice que números pares mayores a 2. Pero la débil nos dice que números impares mayores a 3 se puede escribir como la suma de 3 números primos. Entonces, es casi lo mismo, pero tiene menos dificultad porque tienes 3. Y puedes hacer más cositas. De hecho, la conjetura fuerte es la de los números pares, la conjetura débil es la de los números impares, y ya no debería de llamarle conjetura porque se demostró hace apenas, o sea, no tiene mucho tiempo. No sé hace cuánto, pero no tiene mucho tiempo. Se demostró
algo muy interesante es de que si tú demuestras la conjetura fuerte, automáticamente se demuestra la conjetura débil, porque es una conexión directa. Pero si tú demuestras la conjetura débil, nada te confirma la conjetura fuerte. Entonces pasa muchas cosas. Goldbach lo dejó en 1742, o sea que más de 250 años, casi 300. En 16 años ya cumplen los 300. 300, wow. Pero bueno, tiene como esta segunda parte. Y algo muy interesante es de que esta conjetura, por lo sencilla que se enuncia, se piensa que su demostración también tendría que ser súper sencilla. Entonces, como la demostración del teorema de Fermat, que todos querían intentarlo y daban soluciones y demás, también podría servir eso, cualquier ayuda para la conjetura de Goldbach. Pero es que eso existe, o sea, existen cosas, enunciados tan simples que a veces no es tan sencillo demostrarlo. O sea, no, y se volvió conjetura esta. ¿Sí? Hay un libro al respecto. ¿Te acuerdas del libro? Es El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Que casi no hablan de nada de la conjetura de Goldbach, pero es una historia relacionada a, y está buena. A mí me gustó el libro. Una recomendación ahí por si necesitan o quieren leer acerca de algo de ello y que sea más novelístico y no solo como teoría pura. El tío Petros. Grande el tío Petros. Pues sí, ahí está, es una recomendación que a mí se me parece buenísima con esta conjetura, porque por lo sencilla que es, también es lo famosa que es. Hay conjeturas más fuertes, más potentes, como ahorita les mencionaré, pero que no son tan famosas porque justamente la comprensión de esa necesita muchísimo más preparación en matemáticas. ¿Alguna conjetura que tú tengas? Pues no ninguna que haya formulado, la verdad. Pero sí me encontré alguna. Alguna vez una amiga muy apreciada me comentó de esta conjetura. Cintia. Sí. La conjetura de Collatz. Aunque también parece que se le ha llamado como la conjetura de Ulam o el problema de Siracusa. Yo lo conozco como el problema 3x más 1. Ok, cada quien. Adelante. Aquí se propone algo muy sencillo. Se invita a elegir un número y a ese número se le aplica una función. O sea, a ese número se le va a aplicar una regla según el número que hayas elegido. Y en este caso, si elegiste un número par, lo divides entre 2. Pero si elegiste un número impar, lo vas a multiplicar por 3 y le sumarás 1. Por eso 3x más 1. Y una vez que hayas hecho esta operación, vas a repetir el procedimiento. Y nuevamente, si es par, lo divides entre 2. Si es impar, multiplicar por 3 y sumar 1. Y así. ¿Vas repitiendo? Pues bueno. Bucle. En la conjetura de Collatz es que al aplicar esta función, esta regla, al número que elegiste, siempre vas a llegar al número 1. Por ejemplo, el 10. Aunque creo que la cola es muy larga la del 10, pero veamos. 10 entre 2 es 5, porque 10 es par. 5 es impar, así que lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Y 3 por 16. 5, 15 más 1, 16. 8, 4, 2, 1. Pues sí, no está más larga. Es que, según yo, es medio aleatorio qué tan larga es la cola de operaciones para llegar al 1. Rápidamente, en general, no se le llama cola, se le llama órbita. Y pues bueno, siendo sincero, esta conjetura fue la que dio inicio a este capítulo. Fue la semilla. Porque pues en general es algo muy intuitivo. Recuerdo que en aquellos días mozos en los que escuché de esta conjetura fue de: sí, es bien fácil. Claramente cualquier número, cualquier número impar, lo multiplicas por 3, si es impar, lo sumas por 1, ya es par. Entonces claramente se va a ir reduciendo el número. Y por eso siempre va a ser 1. Pero demostrarlo. Justamente demostrarlo fue algo que comencé a replantearme hace poco. Nada más como un ejercicio mental. Digo, pues
Uno no puede dormir tan pronto sin ver el celular. Entonces, pues bueno, ahí uno comienza a pensar qué pasa. Uh-huh. Bueno, un comentario acerca de esto. Veritasium tiene un video acerca de esta... Bueno, Veritasium en inglés y Veritasium en español, si lo tienen traducido, de la conjetura de Collatz. Yo me acuerdo haberlo visto ahí y tienen... lo hacen con una programación y hacen como todas las cuentitas y dicen como sí, hasta tal número se ha demostrado y van haciendo toda esa investigación, pero pues es algo que nadie lo ha logrado. Pero suena muy, muy similar a lo que dijiste. De hecho, esta semana, con unos alumnos que ni siquiera tengo que enseñarles eso, pero como voy a tener mucho tiempo para regularizarlos, sí les dije, les voy a mostrar cositas importantes, de demostraciones de que en sí a qué podría hacer un matemático o qué le importa a un matemático hacer y qué herramientas tiene. Y una de ellas es la inducción y la reducción al absurdo. Porque de hecho sí demostré con ellos que la raíz de 2 es irracional. O sea, esa demostración está sencillita. Y la demostración de pi está complicadísima. Sí está... Ocupas al menos 3 teoremas fuertes de cálculo diferencial, sí, ¿no? Y sumatorias, integrales, muchas cosas con pi. Pero el número raíz de 2 es muy sencillo de demostrar que no lo es. De hecho, vi la demostración de por qué seno de 10 es irracional. Está voladísima esa demostración. O sea, se te tendría que ocurrir algo súper wow para hacer eso. Pero bueno, justamente quiero intentar hacer esta cosita de que todo lo que le estoy enseñando no es porque pues nada más se lo tienen que aprender y ya, sino que en cierta forma es una herramienta que los matemáticos van a ocupar. Y estábamos viendo producto de polinomios y factorización. Dije, pues esto se ocupa aquí. Justamente demostrar que un número par elevado al cuadrado, un número impar elevado al cuadrado, siguen siendo par e impar respectivamente. Pues ocupas producto de polinomios, factorización y vamos, inducción, ¿no? En medio de eso. Y además, en una parte sí le dije que la suma de un número par más un número impar sigue siendo impar. Y yo aquí está, o sea, se hace así, o sea, tiene sentido cuando tienes definiciones, cuando tienes estas reglas de juego y cuando lo vas a hacer. Y ahorita que mencionaste Collatz, cuando dijiste, pues sí, todo número impar multiplicado por otro impar y le sumas 1, pues va a ser par. Y sí, tiene totalmente sentido, total. Pero lo difícil es de que la cadena hacia abajo de dividir entre 2, pues en algún punto no sabes si vas a ir directa hacia el 1 o se va a detener dependiendo del número par y entonces otra vez un proceso. De hecho. Ajá. A ver. ¿Qué? No, sí, dime. No, me voy a tardar. Que en mi juventud, en secundaria, no es cierto, primeros años de prepa, vi los números felices por derivando. Sí, te acuerdo. Y era como cada número que veía tenía una cierta regla y entonces teníamos que hacer un proceso hasta saber si existía, llegaba al número 1, como sería el Collatz, o hacia un bucle infinito, que es lo que Collatz quiere ver que no pase con ningún número, que no haya un bucle que siempre esté repitiéndose. Ajá. Y pues es una forma mental de agilizar un poquito estas cuentas. ¿Te sirve? Pues para agilizar un poco cuentas. Como ejercicio. Pero para como que sepas un buen de matemáticas, hacer todo esto, pues no. Aunque Euler, ciego completamente, seguía haciendo cuentas súper masivas. Tenía hacks, o sea, ese sujeto tenía mucha potencia ese sujeto. Pero, ajá, ¿qué ibas a decir? ¿En qué te ibas a tardar? Sé que justamente. Digo, aquí no les voy a platicar la demostración de Collatz, pero... ¿Porque no tiene? Exactamente. Pero pues sí hay unas partes que son interesantes. Por un lado, estuve investigando un poquito, principalmente de lo que salió en Wikipedia. Y es que resulta que están mínimo 7 áreas en las que se ha intentado sacar esta parte de la conjetura de Collatz. No áreas grandes, pero sí varios recursos
medio dispersos. Y en uno de los puntos más alocados que me puse respecto a esta conjetura, me pregunté, ¿qué tal si agarramos y no multiplicamos por 3, sino por, digamos, 5, 7? Por 1. Si solo le sumamos 1. ¿Qué tal si solo le sumamos? Pues, justamente, si solo se le suman 1 al número impar, entonces ¿Va a ser par? se convertiría en una forma débil de la conjetura de Collatz. Lo cual, pues, resolvería un poco el enigma, pero no lo suficiente como para justificar del todo la conjetura completa. Aunque me parece un interesante camino. Sí, no, al final de cuentas no lo multipliques, súmale 1 y va. En general, cualquier número así va a ser más sencillo demostrarlo. Pero sí. Y por otro lado me di cuenta de que si agarras y en vez de sumarle 1 al número impar, ¿Le quitas? ahí sí se genera bucle. ¿Con cuál viste el bucle? Ay, no me acuerdo, creo que fue el 5. Tocó así. Creo que fue 5 y 7 el bucle que se O generaba. sea, le quitas porque es 14, luego 7, le quita, lo multiplicas por 3, 21, le quitas 1 es 20, es 10, 5 y bucle, se genera bucle si le quitas 1. Qué bueno que hiciste la cuenta rápida, me dio flojera. En casa, como ejercicio mental, intenten hacer eso con el número 5. 5 es impar, multiplícalo por 3, quítale 1 y así hasta que regresen al 5. Sí. Y pues bueno, un poco retomando esta parte de la conjetura y por qué considero que puede llegar a ser frontera, es de que otra forma de tratar de resolverlo sería a través de los números primos y del teorema fundamental de la aritmética. Y pues bueno, la mejor forma que se me ocurrió sería si llegáramos a encontrar que los números primos tienen un patrón, pero ya sabemos que pues no tienen patrón. O no actúa. sí es cierto. Entonces pues puede que esta conjetura sea verdad, O sea, tanto es que como sí. no sea. Porque el patrón de los números primos, como tal, la hipótesis de Riemann no te dice cómo, o sea, no está específicamente para los números primos, pero lo que envuelve la hipótesis de Riemann, que vamos a hablar en ello, que en capítulos de hipótesis, porque pues es hipótesis y no conjetura, sí te envuelve un poquito a los números primos y el comportamiento de ellos como debería. Entonces se dice que si la hipótesis de Riemann se demuestra, pues demuestras que los primos tienen un patrón, que han sido desde principios de que la humanidad sabe qué son los primos, queriendo encontrar una forma de sacarlos todos y que no han encontrado. Entonces pues ahí está, conjeturas fuertes. Rápidamente, último detalle sobre Collatz. Ajá. Ya llevan millones comprobados que sí llevan a uno a través de la conjetura. Pero, y justamente por eso es conjetura y no hipótesis, porque ya lo han probado con millones. Ajá, o sea, con tantos que dices, pues sí, o sea, tiene que funcionar, ya voy por 10 billones, ¿no? Sí, lo han sacado para muchos números. Pero sí, igual Goldbach, no tengo el dato de cuántos números, pero han sido para un buen. Pero justamente eso es lo que es como tu base sólida de que dices, es que se está comportando como si fuera verdad. Pero tener tantos casos no significa que lo vaya a hacer. Diría un amigo de la facultad, por contradicción, que le encantaba hacer todo por contradicción. ¿Quién? ¿Lo va a pitear? Ajá, le encantaba. Casi todo lo que veíamos era en los primeros semestres, ya no supe los demás, pero se quedó el chiste de por contradicción. Porque la contradicción es una forma curiosa de las matemáticas para encontrar demostraciones. Es como, eso no es, pensemos que no es, y llegamos a un absurdo. Entonces sí tiene que ser. Ajá, es útil para refutar, pero hay algunas demostraciones que son más sencillas directas. Exacto, sí. Y algo que me causó, no ruido, o sea, como algo, una regresión, es de que justo ahí lo que dijiste con las que lo intentaste hacer con -1 en lugar de +1, la definición de un número impar. ¿Cómo me molesta la definición de un número impar? Porque un número par, la forma algebraica de verlo es 2n o 2k. O sea, cualquier número
que sea multiplicado, o sea, que se pueda dividir entre 2. Pero un número impar es 2k o 2n más 1 o menos 1. ¿Dónde ocupas cada una? Pues bueno, menos 1 si no consideras el 0 como natural y más 1 si consideras el 0 como natural. Creo que es al revés. No, menos 1 porque 2n cuando es 2 por 1 es 2, menos 1, 1, te da el primer número impar. No estoy para hacer cuentas. 2 Te por creo. 0 es 0, más 1, 1, y ahí te da el primer número impar. Lo hice en la clase. Y justamente, en este sentido, sí dije, ay, cómo molesta que estén estas dos opciones, porque en la demostración de que todo número impar elevado al cuadrado es impar, aparecen las dos. Aparecen. ¿Cómo odio que aparezcan ambas? Cuando dices, voy a ocupar esta y aparece la otra. Y cuando, por ejemplo, cuando ocupas 2n menos 1, aparece 2n más 1 en algún momento de la demostración. Cuando ocupas 2n más 1, no aparece 2n menos 1, pero necesitas demostrar que cualquier número par más un número impar es impar. O al menos así fue como lo estuve armando, sin necesidad de ver como otra vez una guía o cositas así. Dije, van a ver cómo pienso en sí, porque pues era más de una esculturilla. Pero continuemos. Vamos a dar otra conjetura y ahorita hablamos o les doy una conclusión que al investigar como el tema de conjeturas pues obtuve acerca de esto. Pero la conjetura de números primos gemelos, de que existen infinitos números primos que sean gemelos, pero para ello necesitamos definir qué es un número primo gemelo. Un número primo, primero, es aquel que sus divisores propios sean el mismo y el 1, o sea que no se puedan dividir por otro número. Y en general aquí solo son matemáticas discretas, no hay medios, no hay cuartos, no hay nada, no hay puntos decimales, van puros enteros. Entonces 7 solo se puede dividir entre 7 porque de 1, y 7 solo se puede dividir en 1 para que dé 7. Listo, es primo. Y ya los otros números. Los números primos gemelos son aquellos que se diferencian por 2 unidades. O sea, el 3 y el 5 son gemelos porque están separados solo por una unidad. O sea, es el 3, 4, 5, están ahí. El 5 y el 7 y el... No es cierto, el 7 no. El 11 y el 13, el 17 y 19 y el 29 y el 31. Al menos en los primeros 100 números naturales donde están los primos. Pero no hay una demostración para decir que existen números primos gemelos infinitos. Solo se sabe que hay números primos gemelos. Y se tenía de hecho yo lo hubiera considerado hipótesis hace tiempo. Porque es como, no, porque en realidad existe una forma de hacer lagunas de primos. Es decir, tú puedes, que ya lo había mencionado en algún episodio, no me acuerdo cuál, pero tú puedes hacer una cadena de números donde esa distancia estén 2 números primos. Entonces la puedes hacer tan larga como tú quieras. Pero en 2013, Jitan Chang demostró que existen números primos separados por una cantidad finita. Es decir, entre un número primo y otro no puede haber un infinito. O sea que siempre se va a poder encontrar. Entonces, eso le da más aire al fuego, más oxígeno, para decir que sí, que en verdad van a haber infinitos números primos gemelos, pero pues la capacidad humana de hallar esos primos va a depender de otras cosas. Ojalá se demuestre, sería muy bonito. Sí, los primos han sido causa de muchas cosas. De hecho, la demostración de que los números primos son infinitos viene desde Euclides. Entonces ya se sabe desde ahí. Pero saber que son infinitos y encontrarlos todos es un rollo totalmente distinto. Pues fue un buen avance el haber logrado definir que en general hay una infinidad de primos. Pero al igual que con pi, que se definió, se aclaró que si tiene infinitos decimales, son infinitos. Nuevamente, es como una serie infinita. Y pues hay muchos capítulos que nos quedan por descubrir. Ahora, una última conjetura, pero súper fuerte. Súper poco entendible. Así que a los que hayan llegado hasta aquí,
y no se hayan muerto por entender las conjeturas anteriores, muerto no de infarto, sino como cansado, páusenlo, tomen agua, un café, lo que ustedes quieran, un refresco, échense agua en la cara, porque lo que sigue va a ser muy, muy técnico. Y es que es la conjetura de Hodge. Ahí se las dejo en pantalla. Que es uno de los problemas del milenio. Es decir, que si se resuelve esta conjetura, van a ganar $1,000,000. Pero no solo eso, es el quinto problema. Salió en 1950 este problema. ¿Es joven? Sí, lleva menos de 80 años. O sea, literalmente es para hacer una conjetura matemática es joven. Pero la conjetura de Gauge usa o enmarca áreas como la geometría diferencial y la geometría algebraica, ¿va? Entonces, lo que dice de forma técnica para los puristas es que para una variedad compleja de Kähler X de dimensión compleja n, los grupos de cohomología con coeficientes complejos se descomponen en subgrupos H supra o superíndice PQ en el conjunto X de Kähler, representados por formas armónicas de tipo PQ. O sea, incluso raro de leer. Matemáticas bastante más avanzadas, matemáticas que justamente son tan avanzadas que te van a, que si lo puedes resolver y leer correctamente, te van a dar $1,000,000. Porque si lo sabes responder, lo vas a saber leer. Pero sí, es una forma muy, muy compleja de conjetura. O sea, tiene un premio incluso. Goldbach no tiene un premio. Collatz tampoco, pero existe. Puede que llegar a resolverlos sí den algún premio, pero no esté establecido, o que alguna resolución en lo que termines construyendo para resolverlo sí te pueda servir para algo más. Te podrías ganar un premio Abel. Maybe. Quién sabe. Si nadie más hizo nada más importante ese año, ahí está. Ajá. Pero bueno, para palabras humanas de esta conjetura, lo que nos dice es que es una forma muy sencilla de comprender la estructura de los objetos complejos y cómo se relacionan sus partes internas con la forma externa que percibimos. Y otra vez está en chino. Vamos a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando en El Principito el aviador le regala una caja con una oveja dentro, no? No. Bueno, El Principito le está muele, que quiero una oveja, pero como hacía una cosa específica que sí podía ver El Principito, él decía, no, así no la quiero, hasta que la meten en una caja con agujeros para que pudiera respirar, que no se ve la oveja, solo se ve una caja, y El Principito dice, excelente, eso es lo que quería. Pues nosotros queremos hacer casi el camino inverso. Tenemos la caja donde no podemos ver qué es lo que está dentro, que serían las estructuras complejas o los objetos complejos, y con lo que sí podemos alcanzar a percibir, lo que nos quiere decir la conjetura Hodge es que podemos regresar todo eso a estructuras un poco algebraicas, un poco más básicas, donde sí lo podamos definir y construir y hacer cositas ahí. Entonces, es algo fuerte, es algo más formal que eso, algo más especializado, pero pues es una forma de alcanzarlo a saber sin tener, o entenderlo un poquito sin tener que haber estudiado matemáticas, ¿va? Habiendo estudiado matemáticas, aún así tendrían que tener a lo mejor una maestría o un doctorado para poder entender esto, cosa que no tenemos ninguno de los dos porque no nos especializamos en nada de álgebra diferencial ni nada de eso, así que eso no, pero existe la conjetura y los que lo hagan, chapú por ellos. Felicidades, o sea, genios en sí. Ojalá, hay gente muy, muy potente en muchas cosas. Ya no hay matemáticas universales. Ya no hay nadie que sepa de todo. Nada. En matemáticas, nada. Se murió el último. ¿Qué fue? Según yo, Hilbert. Pero uno que se acercó debió de haber sido Erdős.
porque estuvo en muchas cosas. Pero antes de ellos, pues, a Gauss le decían matemático universal, a Euler también, porque incluso generó nuevas áreas de matemáticas, cosas así. Pero sí, ¿alguna pregunta, comentario acerca de esto, de lo que acabamos de decir? ¿Quién sabe? Nada. Solo puedo conjeturar un par de cosas, pero no las puedo mostrar, me las guardaré. Ok. Prácticamente, una cosa que yo llegué a ver durante una estancia también en la facultad y una parte aquí estudiando que también fue como, claro que sí, otra vez el sesgo de confirmación, pero es que las conjeturas en sí no sirven. O sea, per se en sí, la conjetura en sí misma solo es algo que está ahí y ya. Pero que las matemáticas que se armen, que se hagan, que se investiguen, que se creen, que se descubran, lo que tú quieras, durante todo el proceso para llegar a la demostración de esa conjetura, valen más que incluso a veces la propia conjetura. La hipótesis de Riemann, que no es conjetura, pero la hipótesis de Riemann cuando se demuestre va a valer más la estructura de cómo se comportan los números primos que en sí la función de Riemann, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, Goldbach también la estructura de la suma de números primos te va a dar como una pista de cómo se comportan esos números, pero pues no te está dando, o sea, decir que cualquier número par mayor a 2 tiene la suma de dos primos, pues no te dice mucho, ¿no? O sea, dices, vaya. O sea, wow. Es como eso no me va a permitir no trabajar mañana, pero las matemáticas que mañana o que se hagan, que se vayan creando, toda esa investigación va a servir para incluso conectar otras áreas de conocimiento, muchas cosas que en general la conjetura va a ser el segundo plano, sino que todo lo que esté alrededor de esa conjetura va a ser lo más valioso de. Es como que es más valioso la manzana o las semillas, ¿no? O sea, las dos sirven para dos cosas, pero en sí tú puedes replantar las semillas y podría ser más. Entonces, no es una muy buena analogía de mi parte, pero en sí es como tú puedes tener la conjetura demostrada, te puede servir o no te puede servir, pero las matemáticas que había atrás, sí o sí, también te van a servir, porque están conectando. Ajá. En mi humilde opinión diría que, dependiendo de la conjetura, sí es más útil su camino o su resultado. Pero, justamente, ante todo, para usar en la conjetura o su enunciado, hay que demostrarlo. Y ese camino hace que valga la pena. Sí, el camino. El objetivo es el camino. Disfruta el camino, no el destino. Porque el One Piece son las amistades que hacemos en el camino. Y las matemáticas son las demostraciones que necesitas para llegar a lo importante. Sí. O sea, en parte es eso. Y matemáticamente las conjeturas es ese casi algo que cuando lo demuestres se vuelve una verdad que ya vas a poder utilizar para otras cosas. Pero el llegar ahí es incluso más complicado y satisfactorio de lo que sería encontrarlo de primera. Decir, es obvio y ya. No. Pero sí, al menos por hoy va a ser todo de su episodio de su podcast Entre Axiomas y Tazas. Nos despedimos. Recuerden, yo soy Israel. Yo soy Bruno. Hasta pronto. Y nos vemos este viernes. O sea, cuando salga este episodio, este viernes para un juego de mesa. Así que si se quieren distraer, como nosotros nos vamos a distraer después de esto, vamos a jugar un jueguito de mesa y a ver si les gusta a ustedes. Chau. Los esperamos entre vasos. Adiós. Lo quité. ¿Cuándo lo quitaste? Cuando dijiste entre juegos y vasos. Lo quité cuando digo chao. Chao, chao.